Le voy a pedir a nuestro hermano José Rodríguez que me presente en oración. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo, aleluya, y vamos a pedirle al Señor que baje carbón encendido sobre sus labios. Oh, gloria, Padre eterno, eterno que está en el cielo. Te damos gracias una vez más, Señor, en este día de hoy, Padre, porque hemos tenido victoria contigo y vamos a seguir teniendo victoria contigo. Padre, en este momento yo te pido que tú abras las puertas de los cielos, que tú abras las puertas de los cielos, Padre, y derrame fuego sobre tu sierva, Padre, en este día de hoy, Padre, aleluya, que tú nos des palabra a cada uno, a cada de tu pueblo, aleluya, en esta noche, Señor, tú nos llenes de tu poder, que tú pases carbón encendido sobre sus labios en esta noche, aleluya, y tu palabra venga a nuestros corazones a través de tu sierva, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete sobre ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo dejamos todo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Les voy a pedir, no sé, a los que están todavía sentados, busquemos su Biblia en Génesis 37. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Cuando yo estaba preparando bueno, yo desde hace días venía pensando en esta predicación, sabía que en algún momento me iba a llegar. Y esta predicación, en parte, casi todo me caía a mí. Y me dije que tenía mucho que ver con la predicación que hizo la hermana María Cruz y el hermano José Rodríguez. Así es. Buscamos Génesis 37, versículo del 19 al 24. ¿Todos lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Le voy a pedir a todos que repitan conmigo ese versículo otra vez. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén, gloria a Dios. O sea, cuando yo estaba pensando en qué predicar hace días, me llamó mucho la atención ese versículo que nos dieron en una predicación en la televisión. Hablaron un poco de ese versículo. Entre toda la predicación salió ese versículo a flote, y me gustó mucho porque es cierto. Ahí decía: la cisterna estaba vacía, ¿cierto? Recopilemos un poco la historia de José. Todos sabemos un poco acerca de José, y sabemos que José era como el más esperado antes de nacer, porque era el hijo de Jacob con su mujer Amara. Ya eran viejos, Raquel no había podido tener hijos, y este era el primer hijo de él con Raquel, que era la mujer que él verdaderamente amaba. Entonces él lo esperaba con mucha ansiedad, y después de que nació, se mostró su favoritismo de Jacob para con José. Y créanlo o no, eso hace que haya celos por parte de los otros hermanos. Sí, así es, ¿verdad? Y
fuera de eso, había algo especial en José. José empezó a crecer, su adolescencia, tenía dificultades con sus hermanos por ser el favorito de su padre, y fuera de eso empezó a tener sueños. Todos sabemos los dos sueños importantes que tuvo José acerca de la paja que se inclinaban acerca de la paja de él, y la otra de las lunas y las estrellas que se inclinaban a él, que no le gustó para nada a sus hermanos ni al padre cuando le dijo pero no le gustó al padre, lo reprendió, pero el papá se quedó, ahí dice en la Biblia, dice que se quedó meditando en eso, ¿cierto? Y así se empieza a ver el propósito que tiene Dios con José. O sea, ya Dios demostró por medio de sueños cuál era un propósito que tenía con él. Pero José tenía sus problemas por ser el favorito de su padre y el menos favorito de sus hermanos. Y tenemos que fuera de eso, recordemos que era un adolescente y era chismosito, porque le gusta estarle chismoseando al papá lo que hacían los hermanos. Le contaba, ahí dice la Biblia que le contaba todo al papá, ¿cierto? Entonces, más lo despreciaban sus hermanos. Pero eso hacía que los hermanos sintieran menos, o sea, que sintieran más antipatía contra el hermano. Y de eso se aprovecha el enemigo. Ahí es donde entra el enemigo. ¿Por qué? Porque si el enemigo encuentra que en una familia, nosotros somos una familia, ¿cierto? O las familias de nosotros carnales también, y si hay un favorito o sea, si hay una discordia, el enemigo se aprovecha de eso, y es donde vienen los problemas. No solo en las familias, en las compañías, en todos lados. Entonces ahí empiezan los problemas para José, porque ya los hermanos están con rabia con él, y lo ven venir, y ahí está la oportunidad para deshacernos de él. Pero Dios siempre está ahí para cuidarnos. Ese es el tema. Ahí es el tema de la predicación. Dios está siempre cuidando de nosotros. Dios estaba ahí pendiente, pero mientras el enemigo estaba trabajando en sus hermanos, mientras el enemigo estaba susurrándole, porque eso es lo que hace el enemigo, susurrarle a la gente lo que debería de hacer, según él, ¿cierto? Y muchos no lo creemos que es de nosotros el pensamiento, o la gente del mundo piensa que es el pensamiento de ellos, ¿cierto? Y entonces sus hermanos están planeando, maquinando, matarlo, pero hay uno que fue tocado por Dios, la conciencia se la tocó un poco. ¿No vemos? Dios tenía un propósito con José. Se la tocó de acuerdo a como Dios sabía que la debía de tocar. El propósito de Dios no era que José muriera en ese momento. El propósito de Dios era de que a José empezar a trabajar con José. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Rubén y le dijo, y Rubén tocó, no, momentico, no vamos a matar ahora, echémonos a esa cisterna. Pero gracias a Dios, Dios es muy sabio y sabe cuidar de sus siervos, de sus ovejas. La cisterna estaba vacía. Yo estuve averiguando y las cisternas son hechas para guardar agua para el tiempo de sequía. Y tienen agua todo el tiempo del año. No importa, o sea, unas son hechas pozos, otras son cavernas en las que recorre el agua. Y todavía dicen, yo leí en internet, decía de que muchas cisternas antiguas todavía tienen agua. O sea que era muy lógico que esa cisterna tuviera agua, pero no. La cisterna en la que metieron a José estaba vacía. Ahí, eso es lo importante, estaba vacía. Yo me ponía a pensar, oh my goodness, es cierto, o sea, yo pensaba en qué día está sintiendo José. Entonces, pónganse un poco en los zapatos de José. Lo tiraron a un pozo, y en ese pozo él escucha a sus hermanos por allá comiendo, hablando, festejando,
Y él metido en el pozo sin comer, sin saber qué clase de animales se puede encontrar, porque pronto era una caverna, ¿no? Es un desierto. El lugar donde ellos vivían era un desierto. Podían haber escorpiones, arañas. La cisterna estaba vacía, o sea que no tenía ni siquiera agua. Y yo pensaba, ay, y es un muchacho, creo que tenía como 13, 15 años, era un adolescente. Bueno, era 17 años tenía. Pero aquí es donde empieza el propósito de Dios con José. Empieza a trabajar con él y empieza a pasarle. Recordemos lo que decía la hermana María Cruz, la hermana de pastor, todo lo que tuvo que pasar José. Y que todo eso lo tuvo que pasar para poder llegar a un lugar, ¿cierto? Entonces yo decía, yo digo que me cae a mí porque, o sea, a uno siempre le cae un poquito, pero cuando yo estaba pensando, yo pensaba mucho en mi vida. He tenido que pasar por muchas cosas, y muchos saben que es así. Y yo mientras organizaba esto decía, oh my God, el propósito de Dios conmigo tiene que ser grande. A medida que fui avanzando en la predicación, fui entendiendo muchas cosas. Entonces, sabemos que Dios, o sea, también buscaba, y resulta que en el transcurso de la Biblia hay muchas historias en las que o sea, la persona con la que Dios tenía un propósito tuvo que pasar tribulaciones. Todos tuvieron que pasar alguna tribulación. Hay otra persona que fue tirado también a una cisterna, el profeta Jeremías. Fue tirado a una cisterna y también decía, eso está en Jeremías 36. Él fue tirado a la cisterna y la cisterna también estaba vacía. Tenía fango, sí, tenía lodo, pero también estaba vacía. Y el propósito de eso fue porque él tenía que llevar un mensaje, tenía que tocar al rey en ese entonces. Entonces, o sea, era un propósito. En ese entonces sabemos que Dios salvó a José porque tenía el propósito de salvar su pueblo, su familia. En Jeremías también tuvo el propósito de salvar su pueblo. También sabemos de Job, como predicó el hermano José. Job tuvo que sufrir muchas cosas, pero el propósito de Dios prácticamente no era con Job. Yo pienso, ustedes saben que por lo que uno piensa lo puede tirar a la basura, ¿sí? Pero yo pienso que el propósito de Job era mostrarle al enemigo de que hay gente que le sirve a Dios y de que no va a renegar, pase lo que le pase, no va a renegar de él. Entonces, yo sé que es bien difícil, porque yo he estado en los zapatos y es bien difícil pasar por tribulaciones y no quejarse. Es complicado. Entonces, o sea, uno ver, yo miraba el transcurso de la Biblia y hasta el mismo Jesús se quejó. Cuando estaba en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Él se sintió abandonado, pero pues sabemos que si no abandonó al Hijo, si no nos abandona a nosotros, al Hijo menos. ¿Sí? Y está en el Salmo 22, si ustedes quieren lo buscan. En el Salmo 22 es un salmo que empieza muy bonito porque empieza con una lamentación, diciendo lo mismo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque me siento solo, me he defraudado, pero después muestra de que él confía en su Padre, ¿cierto? Ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado, porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él se pegó de eso.
Entonces yo me tengo que pegar de eso también. Entonces clamo y en mis ojos físicos no ven la respuesta que yo quiero. Que yo quiero, pero es que no es la que yo quiera. Es la que Dios quiera. Y Dios va a saber cuándo me da la respuesta y cómo me da la respuesta. Eso es de Dios, ¿cierto? Entonces este salmista está desesperado al principio, pero dice, tú le respondiste, mis papás, mis padres, mis ancestros esperaron en ti, yo voy a esperar en ti. Yo voy a aguantar, y voy a seguir clamando, pero voy a aguantar hasta que me canse, hasta que lo canse a usted. Porque así dice el Mateo, el juez que la vio iba todos los días, hasta que lo cansó y le dijo, ¿sabe qué? Vaya. Entonces, nosotros hay que seguir clamando. Cuando viene una tribulación, uno no piensa que no está la respuesta ahí, hay que seguir. O sea, no es así, lo dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y cosas que no sé, te mostraré. Tenemos que seguir clamando. Muchas veces de pronto clamamos como no es, o todavía no es el tiempo. También tenemos que Jesús en Juan 16:33 nos habla, dice, he aquí, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento nos dijo de que Él vino y nos liberó de las aflicciones, que no íbamos a tener más tribulaciones. No lo dijo. Él nos dijo que íbamos a tener tribulaciones, aflicciones, pero que teníamos que creer en Él, porque Él venció el mundo, porque Él venció al enemigo, porque el momento en que murió en la cruz, Él venció todo esto. Yo leía, y en parte lo experimenté, de cuando dicen de que el demonio a sus siervos también, Él los tiene cegados y Él les dice que Él triunfó ante Jesús porque lo mató. Él cuenta su parte, ¿cierto? Él cuenta su parte porque él llevó todo eso a cabo, de que mataran a Jesús, ¿cierto? Pero no le cuenta a sus siervos de que Jesús se levantó de los muertos, de que bajó al infierno y proclamó, le predicó a las almas allá. Eso no lo cuenta él, de que el que salió derrotado no fue Jesús, sino que fue él. ¿Para qué? Para poder tener a quien manipular, ¿cierto? Él lo ciega. El pastor siempre ha dicho que el enemigo cuenta medias verdades, y con eso nos enrolla. Con eso lo que pasó con los hermanos de José. Mire, en la Biblia no dice, pero yo voy a más o menos a decir que pudo haberles dicho. Porque si yo digo, mira, Cochín se le acercó a uno, mira tu padre como lo quiere a este. Mira, y cuando el otro, mira la túnica que le bonita, y tú con estos harapos que tienes. Todo eso son cosas del enemigo, y es cierto lo que pasó, pero cuando empiezan, te tienes que deshacer de él. Es que si tú te deshaces de él, ya tu papá no va a tener favorito, y el más probable es que el favorito seas tú. Eso es lo que más o menos le debió haber dicho. No me atrevo a decir qué es lo que le dijo, porque yo no estaba allí. pero eso es más o menos lo que uno se pone a pensar, de que le pudo haber dicho a los hermanos para que se pudieran deshacer de José. Pero Dios es muy bueno y lo salvó de todo esto, porque tocó a Rubén y le dijo, no, échalo ahí en la cisterna, y después le dijo,
Después los otros hermanos, cuando Rubén se volteó, porque Rubén se movió de ahí, los hermanos vieron que venían los mercaderes. Vamos a vender a este. El enemigo está ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que Dios deja que el enemigo nos toque a su conveniencia, ¿cierto? Porque Él quiere hacer su propósito. Entonces el enemigo dijo, bueno, ya que no lo pude matar, Dios tiene un propósito con este, ya no lo pude matar, pues entonces salgámonos de este, que se vaya de aquí a la familia. ¿Qué les dijo a los hermanos? Véndanlo, ahí vienen aquellos, que se lo lleven lejos como esclavo, no lo van a volver a ver, ¿cierto? Y lo vendieron. Y llegó Rubén y a Rubén casi le da un paro cardíaco cuando fue a buscar. Digo yo, porque Rubén se rasgó su ropa al no encontrar al muchacho en la cisterna. Porque su idea no era dejarlo ahí muriéndose. Su idea era regresándole a su padre, porque sabía qué dolor le iba a causar a su padre. ¿Cierto? Pero los otros hermanos estaban cegados. El demonio los cegó para que no vieran qué era lo que venían nosotros a pensar en qué iba a pasar con su padre cuando le dijeran que su hijo favorito estaba muerto. También yo recordaba en estos días, alguien me decía, una persona católica me decía, que cuando nosotros teníamos problemas, esos problemas eran como caricias del Señor. Y yo la miraba, yo miraba a esta persona y yo, caricias, rayos. Esta está como alucinando. Esta persona está como... Pero cuando estaba aquí buscando esto, me di cuenta de que sí son caricias. Crean o no, son caricias. Eso se encuentra en Job 5. Lo voy a leer para que vean que no es mentira. Dice Job 5, 17, 19 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan.